Hola, hola, bienvenidos a Cocinando con Dios y Conociendo la Palabra. Estamos en la serie Conociendo la Palabra completa en 44 semanas. Vamos en la semana 23, día 3, y hoy vamos a hablar de 2 de Samuel del 9 al 12. Comencemos con una oración. Espíritu Santo, te pido que seas tú dirigiendo esta lectura y esta enseñanza, que por favor nos des discernimiento y sabiduría, revelación. Por favor, llega a cada corazón que está escuchando esta palabra. Toca cada corazón y transforma nuestros corazones mientras escuchamos tu palabra. Eres bienvenido, Espíritu Santo, no solo aquí conmigo, sino a cada lugar donde hay una persona escuchando esta palabra. Tu Espíritu Santo está con cada uno de ellos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, 2 de Samuel 9. Bondad de David hacia Mefiboset. Dijo David: ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonathan? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey dijo: ¿Eres tú, Siba? Y él respondió: Tu siervo. El rey le dijo: ¿No ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: Aún ha quedado un hijo de Jonathan, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿Dónde está? Siba respondió al rey: He aquí, está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonathan, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: He aquí tu siervo. Y le dijo David: No tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonathan tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: Todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, almacenarás los frutos, para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: Conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset dijo al rey: Comerá a mi mesa. Mefiboset dijo el rey: Comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía. Y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey, y estaba lisiado de ambos pies. Buenas noches, Susi. Buenas noches, Betty. Bueno, estamos en 2 de Samuel 9. Y quiero decirles que Dios tocaba tanto mi corazón en esta parte, porque pensaba, ¿verdad? Estamos hablando de esa bondad que David hace hacia Mefiboset, el hijo de Jonathan. Si podemos recordar por ahí que ellos habían hecho pacto. Ellos, dice la Biblia, que sus almas habían quedado ligadas en un pacto de amor, ¿verdad? Eran grandes amigos. Y pues David le había prometido a Jonathan, ¿verdad?, que haría misericordia con sus generaciones. Y resulta, ¿verdad?, que cuando muere Saúl, el mismo día muere Jonathan y el mismo día mueren pues todos los de Saúl, y solamente quedó un hijo de Jonathan, que, como nos explica la Biblia, cuando iban huyendo a la nana, se le cae
y queda lisiado de los pies. Entonces, increíble cómo David cumple con esa promesa, pero algo que tocaba mi corazón es que cuando David lo manda a llamar y le dice, ¿verdad? Haré misericordia por amor a Jonathan tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, que debieron haber sido muchas, pues recordemos que Saúl era rey, y tú comerás siempre a mi mesa. Y yo me hacía esta pregunta, que me gustaría que te la hicieras tú también. Que si en algún momento de nuestra vida nosotros faltáramos, ¿quién podría llegar a hacer esta misericordia con nuestros hijos? ¿Quién podría amar a nuestros hijos y tratarlo como sus propios hijos? Sentarlos a su mesa, darles herencia, hacer que se les regrese lo que es suyo. Creo que muy pocos. Y menos, ¿verdad? Si se trata, aunque se trataba del hijo de su mejor amigo, pero también se trataba del nieto de aquel que siempre lo persiguió para matarlo. Y recuerdo también esa parte donde Saúl se la pasaba persiguiendo a David y 2 veces le dijo exactamente lo mismo. ¿Quién soy yo? Le dice, si soy una pulga, si soy un pobre perro, ¿verdad? Tú eres el rey. ¿Qué me pones atención a mí? Le decía David a Saúl. ¿Quién diría que la vida da tantas vueltas, verdad? Que ahora en este momento David era el rey y el nieto de Saúl era quien decía, soy solo un perro muerto para que me mires. Y también me hacía la pregunta, ¿será que nosotros podríamos hacer misericordia por el hijo de alguien más? ¿Será que si hubiera alguna madre o padre, verdad, que parten de esta tierra y dejan a alguno de sus hijos, ¿será que nosotros tendríamos ese amor para ese niño, para esa niña, para decir, yo puedo ser tu mamá o tu papá, yo te puedo cuidar, yo te puedo amar como te amarían? ¿Será que tendremos esa clase de amor en nuestro corazón para dar un amor incondicional sin esperar nada a cambio? ¿Será que estaríamos dispuestos a nosotros sembrar económicamente, sembrar nuestro tiempo, sembrar todo por amor al hijo de alguien más? Creo que esa es la forma en que Dios quisiera o quiere que amemos. Constantemente le digo a Dios, enamórame más de ti, porque aunque te amo, sé que puedo amarte más. Enséñame a amarte como tú me amas. Pero también le digo, enséñame a amar como tú amas. Porque solo ese amor de papá Dios es ese amor incondicional que no está esperando nada a cambio, que dio su sangre y su vida por nosotros sin esperar nada a cambio, aún sabiendo que nosotros ni lo merecíamos, ni tampoco somos a veces tan buena paga, ¿no? Pero bueno, creo que alguien que sí nos ama de esta forma es Jesús. Jesús que decidió adoptarnos como sus propios hijos, que decidió dar su propia vida, su carne, su sangre, todo lo ha dado por nosotros. Dice la Biblia, si tu padre y tu madre te dejaren, yo nunca te voy a dejar. Entonces, desconozco si en esta vida tú te has sentido lastimado, rechazado, si te han dejado, si te han fallado, si estás tal vez como Mefiboset sintiéndote como un perro, ¿verdad? Como alguien que no tiene valor, como despreciado, tal vez rechazado, sin familia, no lo sé. Pero yo quiero decirte que Jesús te ama, que Jesús ha dado su vida por ti, que Jesús es mucho mayor y mucho mejor que David. Que Jesús también nos ha dado esa promesa que dice, siéntate a mi mesa. Te vas a sentar como mi hijo en la vida eterna. Estoy preparando una boda, estoy preparando una cena para ti. Estoy preparando morada, estoy preparando lugar para ti. Así como a Mefiboset lo mandaron llamar, así el Señor Jesús
te está mandando llamar, ha dicho tu nombre. Te manda a llamar para decirte, aún en esta tierra, te daré todo lo que te han robado. Te voy a regresar todo lo que te han quitado. Ya dejarás de estar en la orfandad y te convertirás en uno de mis hijos y te sentarás a mi mesa. Yo estoy aquí para restituirte, para darte, para bendecirte, para que te conviertas en un verdadero hijo. Haré misericordia a ti y a tu familia. Dios podría estarte diciendo en esta hora, yo voy a hacer misericordia contigo a causa de Jesucristo que ha intercedido por ti. Tal vez a causa también de aquellas oraciones de tus padres, de tus abuelos, de alguien que intercedió por ti para que tú fueras bendecido. Bueno, dice por aquí después en 2 Samuel 10. Después de esto aconteció que murió el rey de los hijos de Amón y reinó en lugar suyo Hanún su hijo. Y dijo David, yo haré misericordia con Hanún hijo de Naas, como su padre la hizo conmigo. Y envió David a sus siervos para consolarlo por su padre. Mas llegados los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón, los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Hanún su señor, ¿te parece que por honrar David a tu padre te ha enviado consoladores? ¿No ha enviado David sus siervos a ti para reconocer e inspeccionar la ciudad, para destruirla? Entonces Hanún tomó los siervos de David, les rapó la mitad de la barba, les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas y los despidió. Cuando se le hizo saber esto a David, envió a encontrarles, porque ellos estaban en extremo avergonzados. Y el rey mandó que les dijeran, quedaos en Jericó hasta que os vuelva a nacer la barba, y entonces volved. Y viendo los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, enviaron a los hijos de Amón y tomaron a sueldo a los sirios en Beterot y a los sirios de Soba, 20,000 hombres de a pie. 20,000 hombres de a pie del rey de Maca, 1,000 hombres, y de Istob 12,000 hombres. Cuando David oyó esto, envió a Joab con todo el ejército de los valientes. Y saliendo los hijos de Amón se pusieron en orden de batalla en la entrada de la puerta. Pero los sirios de Soba, de Rehob, de Istob, de Maca, estaban aparte en el campo. Viendo pues Joab que se le presentaba la batalla de frente y a la retaguardia, entresacó de todos los escogidos de Israel y se puso en orden de batalla contra los sirios. Entregó luego el resto del ejército en mano de Abisaí su hermano y lo alineó para encontrar a los amonitas y dijo, si los sirios pudieren más que yo, tú me ayudarás, y si los hijos de Amón pudieren más que tú, yo te daré ayuda. Y aquí vamos a hacer una pausa. Podemos ver aquí algo bien importante. Buenas noches, Rita. Wow. David había hecho misericordia con Mefiboset y lo estaba tratando como un hijo y había sido bien correspondido, ¿verdad? Por Mefiboset, que humildemente se queda con él como un hijo más. Pero entonces aquí podemos ver cómo David, que era muy agradecido, recordó cómo el padre de Hanún cuando estaba vivo había sido misericordioso con David, dándole lugar donde vivir. Recordemos que en capítulos anteriores así lo leíamos, ¿verdad? Más sin embargo, como unas buenas intenciones de David de decir, ¿sabes qué? Voy a hacer misericordia y voy a consolarle. Si nosotros permitimos, como ellos, ¿verdad?, que entre la cizaña. Mira, esto terminó en guerra. Y más adelante nos damos cuenta que termina muy mal. Dejas entrar la cizaña, pagas mal y esto va a terminar en tragedia. Entonces, quiero decirte algo más. Todo lo que hagamos verdaderamente tenemos que hacerlo como para Dios, porque si estamos esperando a cambio una sonrisa, gratitud, buenos comentarios, a veces no va a suceder.
a veces nosotros venimos con toda la mejor intención y tal vez paguen, ¿verdad? Como Mefiboset a David, agradecidos, con humildad. Pero tal vez a veces puede pasar lo que dice la Biblia, ¿verdad? Que le estamos tirando perlas a los cerdos. Y vamos con la mejor intención de ayudar, vamos con la mejor intención de ser de bendición o de ayudar, pero van los dardos del enemigo, ¿verdad? Por medio a veces de chismes, de críticas, de habladuría. Y si la otra persona permite que la cizaña entre, entonces no van a quedar las cosas muy bien. Pues dice aquí, ¿verdad? Que ya ellos habían entrado en esta batalla. Y dice así, dice, si los sirios pudieren más que yo, tú me ayudarás, y si los hijos de Amón pudieren más que tú, yo te ayudaré. Esto es que se estaban poniendo de acuerdo los dos hermanos, ¿verdad? Para ver cómo iban a sacar adelante esto. Le dice, esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le pareciere. Y se acercó Joab y el pueblo que con él estaba para pelear contra los sirios, mas ellos huyeron de delante de él. Entonces los hijos de Amón, viendo que los sirios habían huido, huyeron también ellos delante de Abisai. Ustedes sí recuerdan quiénes son ellos, ¿verdad? Joab y Abisai, que tenían un hermano, que justamente este hermano fue y se peleó y terminó pues muerto, y que después Joab fue el que mató al que estaba a cargo de los otros que estaban, ¿verdad? Como en contra de Israel, que se hizo ahí todo. Bueno, estos mismos hermanos son los que están ahora al frente de la batalla. Bueno, dice aquí, entonces los hijos de Amón viendo que los sirios habían huido, huyeron también ellos delante de Abisai y se refugiaron en la ciudad. Se volvió pues Joab de luchar contra los hijos de Amón y vino a Jerusalén. Pero los sirios, viendo que habían sido derrotados por Israel, se volvieron a reunir. Y envió Hadad-Ezer e hizo salir a los sirios que estaban al otro lado del Éufrates, los cuales vinieron a Elam, llevando por jefe a Sobac, general del ejército de Hadad-Ezer. Cuando fue dado aviso a David, reunió a todo Israel, y pasando el Jordán, vino a Elam. Y los sirios se pusieron en orden de batalla contra David y pelearon contra él. Mas los sirios huyeron delante de Israel. Y David mató de los sirios a la gente de 700 carros y 40,000 hombres de a caballo. Hirió también a Sobac, general del ejército, quien murió allí. Viendo pues todos los reyes que ayudaban a Hadad-Ezer, que habían sido derrotados delante de Israel, hicieron paz con Israel y le sirvieron. Y de allí en adelante los sirios temieron ayudar más a los hijos de Amón. Bueno, aquí podemos ver, ¿verdad?, como una buena intención cuando dejaron entrar la cizaña, los chismes, terminó en una gran tragedia, ¿verdad? Pues podemos ver que se mataron a la gente de 700 carros. Yo no tengo idea, ¿verdad?, cuánta gente cabía en cada carro. Pero también 40,000 hombres de a caballo. Esto solo por las buenas intenciones de David de querer ir a consolar al hijo de aquel hombre que le había ayudado. Pero bueno, podemos ver que cuando una persona no es agradecida y deja, ¿verdad?, que esos chismecitos le entren al oído, puede terminar muy mal. También podemos aprender de aquí cómo hubo algunos de ellos que no tenían nada que ver en el asunto. Pero hay veces que eso pasa, ¿verdad? Que hay algo que yo siempre le oro a Dios cada que salgo de la casa y a lo mejor podría parecer repetitivo, pero yo siempre le digo, Señor, ayúdanos a estar en el lugar correcto, a la hora correcta y con las personas correctas. Y haz que las personas que nos rodean sean de bendición para nosotros y nosotros seamos de bendición para los que nos rodean. ¿Sabes por qué? Porque un solo momento
Un instante que tú estés en el lugar incorrecto y a la hora incorrecta puede costarte la vida, puede causar una tragedia, ¿verdad? Entonces, creo que muchos de ellos simplemente tomaron la mala decisión y estuvieron en el lugar equivocado, a la hora equivocada, cuando no les correspondía. Pero cuando nosotros confiamos en Dios, cuando nosotros ponemos nuestros planes, como hicieron estos ejércitos que dijeron, haga Jehová lo que bien le pareciere, Dios siempre obra a nuestro favor. Pues después de todo esto, dice que estos pueblos terminaron temiéndoles y sirviéndoles. Dice, hicieron paz con Israel y le sirvieron. Y de allí en adelante los sirios temieron ayudar a los hijos de Amón. O sea, se hace cierta fama, ¿verdad? De que Dios está con esas personas, mejor ni te metas ahí. Bueno, y después de aquí vamos a 2 de Samuel 11, que nos habla de David y Betsabé. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, y yo quiero que pongamos énfasis especial en esta frase, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, ¿verdad? Y dice que David envió a Joab, y con él a sus siervos y a todo Israel. Pero yo quiero que pongamos especial énfasis en esto, porque lo que te quiero decir es que la responsabilidad de David era salir a la guerra. Él era un hombre de guerra, él era el rey, y dice aquí que este era el tiempo en que los reyes salen a la guerra. Pero dice que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Raba. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día que al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Pausa, ¿verdad? Porque te hago mucho énfasis en decirte que era el tiempo en que los reyes salían y que David se quedó en su casa. Porque muchas veces nosotros tenemos un llamado, nosotros tenemos algo a lo que Dios nos ha llamado. Y cuando en lugar de estar, ¿verdad?, en medio de esa guerra de intercesión, de oración, de alabanza, de búsqueda de Dios, nos distraemos. Cuando estamos relajados y distraídos, ahí hay posibilidad de que el enemigo pueda meter una tentación. En medio del ocio, en medio de la flojera, en medio de que te relajes. Cuando hay tiempo para todo, dice la Biblia, pero cuando era tiempo de que él saliera, en lugar de él salir, estaba por ahí, ¿verdad?, fisgoneando, y se encontró una mujer casada que se estaba bañando. Entonces, ¿verdad?, dice aquí que envió mensajeros y que la tomó y que durmió con ella. Luego ella se purificó y volvió a su casa. Y dice, y concibió la mujer. Y envió a hacérselo saber a David diciendo, estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. O sea, no le preguntó por su familia, le preguntó como algo, ¿verdad?, como de trabajo, tal cual. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino?
¿por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer. Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en lugar de donde se sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías heteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra. Y mandó el mensajero diciendo: cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzare a enojarse y te dijere: ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabéis lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobaal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás: también tu siervo Urías heteo es muerto. Fue el mensajero, y llegando contó a David todo aquello a que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero de David: prevalecieron contra nosotros hombres que salieron contra nosotros al campo, bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. Pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías heteo. David dijo al mensajero: así dirás a Joab: no tengas pesar por esto, porque la espada consume. Ora a uno, ora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntale. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasando el luto, envió David y la trajo a su casa. Y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas de esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Bueno, pues vamos a analizar, ¿verdad?, lo que acabamos de leer sobre David y Betsabé. Punto número 1 que ya sabemos, ¿verdad? David debía estar en la guerra. No debía de estar ahí husmeando. Pero bueno, cometió un error. Pero no solo cometió un error. Estamos hablando, ¿verdad?, de David, ese hombre que tenía un corazón conforme al corazón de Dios, agradable a Dios. Ese que le danzaba, que le adoraba, que había mandado traer el arca, que quería hacerle casa, que tocaba instrumento para adorar a Dios, ese gran guerrero, ese que se enfrentó al gigante y que con gran celo defendió a Jehová. Pero ¿qué estaba pasando, verdad? Que una pasión por una mujer, algo que entró por sus ojitos y vio y deseó. Y bien le dijeron: oye, David, es una mujer casada. Y seguramente en su corazón dijo: ¿y qué me importa si yo soy el rey? Aquí nadie se va a enterar. No va a pasar nada. No contaba con que esta mujer quedaría embarazada de él. Ahora, imaginemos esta situación, ¿verdad? ¿Qué estaría pensando David cuando ella le manda a decir: hey, estoy esperando un hijo tuyo?
y soy mujer casada y mi marido no está en casa porque está sirviendo en la guerra. Aunque David fuera el rey, no le era permitido tener una mujer casada, una mujer de otro, menos cuando ese otro estaba sirviendo en la guerra. Y entonces empieza, ¿verdad?, esa mente maquiavélica a pensar, ¿y ahora qué voy a hacer? Si ya me acosté con esta mujer casada, pues ¿sabes qué? Me mando traer, ¿verdad?, al esposo, que venga, que esté con ella, el hijo será de ellos, y aquí nadie se enteró. Pero resulta, ¿verdad?, que Urías resultó ser fiel a David, fiel a Dios, que no quiso ir a dormir con su esposa. Y seguramente estas noches David pensando, ¿verdad?, ¿cómo le voy a hacer si este no baja a su casa? Si este no va a visitar a su esposa, se va a saber el pecado oculto que yo cometí. Y entonces aquí es donde entra esa mente perversa, ¿verdad?, de decir, ¿cómo me voy a librar de este problema? ¿Sabes qué? Que se muera. Que si él se muere, pues ya todo está arreglado, sin problema. Y lo hace así. Y ante los ojos de todo mundo, pues no pasa nada. Es el rey, nadie se iba a dar cuenta. Literal, lo está mandando a matar. Porque hay estrategia y todo. Ponlo al frente de la batalla y cuando esté recio lo dejan solo. ¿Para qué? Se muera. David, un hombre conforme al corazón de Dios. Ese adorador, ese que danza, ese que decía, aún me haré más vil por causa de Jehová. Y ahora estaba planeando un asesinato de un hombre fiel. Dice la Biblia que el corazón nuestro es un corazón engañoso, que quién podrá conocerle si no es el Señor. Entonces podemos ver, parecería que fuera otro David, ¿verdad? Parecería que no fuera el mismo David enamorado de Jehová del que estamos hablando. Y como podríamos pensar, ¿verdad?, esto ya se arregló, él ya dio la orden, ya se hizo, ya se murió, ya la mujer le guardó su luto. Y él dice, mira, mujer viudita, me la traigo para acá y no ha pasado nada. Solo que hay algo importante aquí. Dice, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Pues sí, porque David sería el rey, Dios lo había elegido, lo había ungido, le había dado todo lo que tenía. Pero ¿sabes? Eso no quiere decir que Dios no amaba a Urías. Eso no quiere decir que Dios no estaba viendo lo que estaba pasando. ¿Sabes? Cuando hay una infidelidad, las personas pueden creer que no pasa nada, que nadie se da cuenta, que pueden engañar a la esposa o al esposo y que son buenos actores y que toda la gente, nadie se va a enterar, pero la Biblia dice que todo lo que está en lo oculto saldrá a la luz, que lo que se dice a escondidas será gritado en las azoteas. Entonces, dice por aquí, 2 Samuel 12, Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él, le dijo, había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno. Y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas, para guisar para él, para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre, y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Es fácil, ¿verdad?, cuando se trata de alguien más, como dice la Biblia, que nosotros no veamos la paja del vecino, porque tal vez tenemos
una viga delante de nuestros ojos. Dice, no juzgues para que no seas juzgado, porque con la manera que tú estás midiendo serás medido. Entonces aquí tenemos a David siendo el rey, que se sentía justo, que le cuentan esta historia sobre ese corderito y él dice, maldito, merece la muerte, que pague por lo que hizo. Pero resulta que dice, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuere poco, te habría añadido mucho más. Porque pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos. A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. ¿Qué nos hace entender esta parte? Que esta infidelidad le trajo maldición, no solo para él, sino maldición generacional. Ahora, es importante que entendamos algo, que nosotros podemos ir en lo oculto y tener esa aventura, esa infidelidad, y cuando eso está pasando todo parece muy divertido, ay, padrísimo, no pasa nada, nadie tiene por qué enterarse, y podrás decir, no, mi matrimonio no tiene por qué acabarse, aquí no va a pasar nada, mira, tranquilo, no va a pasar nada. ¿Seguro? ¿Seguro que no va a pasar nada? Ese es un gran error. Pensar que tú puedes ir y tener una aventura y que va a estar padrísimo y que solo nos vamos a divertir y al rato terminamos y mi matrimonio, mi familia, mis hijos, todo va a seguir igual. No. Podrás engañar a tu marido, podrás engañar a tu esposa por un tiempo y en lo oculto y no parece que nadie se entera, pero sabes, aún en lo espiritual, algo hay que se percibe, aunque no hayas visto un mensaje, aunque no hayas visto una llamada, aunque la persona no huela a perfume de otro lugar, pero en lo espiritual, cuando nosotros intimamos con nuestro esposo, cuando el esposo intima con la esposa, se hace uno solo. Y hay algo espiritual que empieza ahí con celos. Algo está pasando y se puede percibir en el ambiente. Y sabes, como dice la Biblia, que todo lo que está en lo oculto sale a la luz. Cuando menos tú esperas, esa persona a la que estabas engañando se entera. ¿Y qué es lo que pasa? Que entra toda clase de males, entra esa maldición de escasez, de pobreza. Entran tantas cosas. Y yo te quiero decir algo, o sea, ningún hombre o mujer cuando decide ser infiel está pensando, le voy a hacer mucho daño a mi esposo o a mi esposa, le voy a romper el corazón a mis hijos y los voy a hacer pedazos y los voy a dejar sin casa y nos vamos a dividir todo. No están pensando eso. Están pensando en lo divertido, en el placer, en lo padrísimo que se la van a pasar, pero no están viendo la otra cara de la moneda, la tragedia, lo que verdaderamente se aproxima, esa soledad, ese perderlo todo, esa escasez que viene. Pues aquí habla de esta, ¿verdad? Le dice, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Sí, como te digo, puedes engañar a tu esposo o a tu esposa, parece que no pasa nada, pero Dios está observándote. Cada que tú vas a intimar con esa persona y estás perdidamente apasionado o apasionada y crees que no está pasando nada, Dios te está viendo y va a haber consecuencias. Dice, tomaste por mujer a su mujer y lo mataste. Ahora, no necesitas matar físicamente a las personas. Emocionalmente te acabas a la otra persona cuando le eres infiel. La devastas. Y claro que Dios escucha el clamor de aquella mujer que está llorando porque el marido le fue infiel.
y eso atrae maldición. Claro que Dios escucha el llanto de ese hombre que está con el corazón herido por lo que pasaron. Y sabes, muchas veces esto termina en tragedia, porque mientras tú piensas, ¿verdad? Como hoy que está tan de moda, ¿verdad? Que ay, se van con el instructor del gimnasio, con el jovencito guapo, o viceversa, ¿verdad? Con la asistente guapísima, con la compañera. Sí, pero tú no sabes cómo va a reaccionar la otra persona en medio de la ira. A veces eso termina en pleito, en muerte, uno a la cárcel, el otro solo. Bueno, tantas cosas, ¿verdad? Abramos los ojos y entendamos lo que hay detrás de todo esto. Hay cosas espirituales, hay muerte detrás de esto. No es nada más algo tan simple como pasión. Dice, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Esto habla de maldición de muerte, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. ¿Tú crees que hoy tú puedes estar siendo infiel y no va a pasar nada? Y hasta te puedes ir con esa persona y dejar a tu esposo o a tu esposa, no pasa nada. Sí, pero te estás atrayendo maldición. Ni siquiera a veces puedes ser feliz de estar pensando que esa persona con la que tú te fuiste te va a hacer lo mismo. Porque a un hombre o una mujer que ni siquiera le importa destruir un matrimonio, que ni siquiera le importa salir y tener intimidad con un hombre o una mujer que está casado, créeme, tampoco le va a importar al rato que esté contigo, irse con una o irse con otro o con otra. Incluso esa persona que a veces se supone que se enamora de ti y no, vente conmigo, vive con ese miedo que tú también le vayas a fallar. Que así como dejaste hoy a tu esposo, lo vas a dejar a él. O así como dejaste a tu esposa, al rato la dejas a ella. Y se repite. Dice, porque lo que tú hiciste en secreto, más yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces, te voy a hacer una pausa más. ¿No te has dado cuenta que la mayoría de matrimonios que se destruyen por una infidelidad, un gran porcentaje de esos matrimonios que se van con el amante o con la amante, no se quedan con esa persona? Imagínate quedarte con aquella mujer por la cual perdiste esposa, casa, hijos, economía, todo. Y que cada que despiertas con ella te acuerdas. Por tu culpa, porque claro, cuando ya pasa esa pasión y eso padrísimo, y a veces hasta el cuerpazo pasa, porque pues nuestra carne va cambiando. Y verla y acordarte, ¿verdad? Que esta fue por la que perdiste todo. O que muchas veces esa misma mujer o hombre, ¿verdad? Por quien lo dejaste todo, te deja por alguien más. Entonces, bueno, pues es ir y volver a empezar con alguien más, pero ya tu hogar destruido se destruyó, pero ni siquiera te quedaste con esa persona. Casi siempre. Pero bueno. Dice, porque tú lo hiciste... Ok, ya leímos eso. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Natán se volvió a su casa y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos, y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Y aquí vamos a hacer otra pausa. Sabes, lamentablemente la Biblia dice que así como las bendiciones alcanzan hasta 1000 generaciones nuestras,
la maldición es visitada hasta la tercera y cuarta generación. Y lamentablemente esas maldiciones alcanzan a veces a nuestros hijos, nietos, bisnietos. Y entonces, aunque hubo arrepentimiento en el corazón de David porque entendió que había hecho lo malo, pues era un hijo de Dios que había caído. Sin embargo, aunque hubo perdón y tenía salvación porque no moriría, hubo consecuencias. Y sabes, pues así también en la actualidad. A veces tomamos decisiones de las que después nos arrepentimos. Y aunque Dios nos perdona y nos da la salvación cuando nosotros venimos al arrepentimiento, muchas veces vemos las consecuencias de nuestro pecado. Muchas veces después de haberle fallado a tu esposa o a tu esposo, a tus hijos. Y bueno, pues llega el momento en el que te arrepientes y le dices, Dios, perdóname. Sí, pero muchas veces ya perdiste a tu esposa. Sí, pero muchas veces ya tus hijos tienen el corazón bien lastimado. Ahora no quiero que te desanimes. Dios puede restaurar tu matrimonio, Dios puede sanar el corazón de esa mujer, Dios puede sanar el corazón de tus hijos, pero posiblemente te va a costar. Posiblemente vas a tener que orar y vas a tener que ayunar y vas a tener que buscar la presencia de Dios y pedirle que te convierta en ese padre o esa madre sabia para poder restaurar el corazón de tus hijos y de tu familia. Y pues en algunos casos, algunos matrimonios son restaurados, en algunos otros no. Pues cada caso es distinto, ¿verdad? Yo creo que si estás, ¿verdad?, en esa situación, pues no te recomiendo tal vez que salgas corriendo a decírselo a tu esposo o a tu esposa, porque tampoco te recomiendo que le mientas, ¿verdad? Pero espera en el Señor porque podría lastimar muchísimo ese corazón. Pero lo que sí te recomiendo es que vengas a los pies de Cristo, que le pidas perdón, que le pidas que te ayude a romper esas ligaduras espirituales que hay entre tú y ese hombre o esa mujer. Porque solamente Dios puede ayudarte a romper con una relación de ese tipo. Y que cortes, ¿verdad?, con todo lo que hay alrededor. Si va a salir a la luz o no, solo Dios lo sabe. Pero Dios puede perdonarte. Dios puede ayudarte a restaurar ese matrimonio. Dios puede ayudarte a cuidar de tu matrimonio. Un matrimonio sin Dios difícilmente logra vivir en fidelidad y con paz. Siempre necesitamos a Dios con nosotros. Y pues lo que sí te quiero decir es que como David, ¿verdad?, hubo consecuencias. Hubo que esforzarse, hubo que hacer algo extra. Bueno, entonces dice aquí que después de que el niño murió, ellos tenían miedo de ir a decirle, ¿verdad? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra, se lavó, se ungió y cambió sus ropas, y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño, cuando el niño aún vivía, ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantas y comiste pan. Él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. ¿Qué podemos aprender de esta parte? Pues que muchas veces nosotros tenemos una petición para Dios. Muchas veces nosotros podemos estarle rogando por algo que ya tiene decreto de muerte. A veces nosotros podemos estar orando por una sanidad, por ejemplo, de un familiar, de un ser querido.
A veces queremos la restauración de un matrimonio, a veces queremos que aquel esposo o esposa regresen a nuestro lado. Y aunque oramos y ayunamos y pedimos y queremos y nos aferramos, ¿verdad?, a esa persona o a esa sanidad o a esa restauración, Dios dice no. Y a veces nosotros queremos hacerle manita de puerco a Dios y ándale, sí, mira, si estoy ayunando, no he comido, estoy aquí. Y el Señor dice no. Y recuerdo que un día Dios me dio esta palabra justamente para alguien que estaba pasando por un tiempo muy difícil. Su esposa se había ido y esta persona estaba ayunando, orando intensamente por esa esposa. Y el Espíritu Santo me dijo, no va a regresar. Y el mensaje era, ¿seguirás adorándome aunque no te dé lo que me estás pidiendo? Y esa sería mi pregunta para ti en este momento. Solo tú sabes, ¿verdad? Porque yo no te puedo ver. Solo tú sabes si tú estás pasando por una situación difícil. Solo tú sabes si le has pedido a Dios que te dé un hijo, por ejemplo. Solo tú sabes si le has pedido que restaure tu matrimonio. Solo tú sabes si le has pedido una persona que tal vez no te corresponde, una persona que tal vez no te conviene. Solo tú sabes si estás esperando una sanidad, una restauración. Bueno, tú sabes lo que tú estás esperando. Pero si el Señor te preguntara hoy, si yo no te doy lo que tú me estás pidiendo, ¿aún así me vas a amar? ¿Aún así me vas a adorar? Porque yo recuerdo que lo que Él me dijo, yo quiero que me adoren, aunque yo no les dé lo que me están pidiendo. Qué forma, ¿verdad?, de que Dios pruebe nuestro corazón. Sabes, es difícil. Yo no sé lo que tú vayas a responderle a Dios si no te da lo que tú quieres. Yo te cuento brevemente mi experiencia cuando yo pensé que estaba embarazada hace años, ¿verdad? Y que anhelaba tanto tener ese bebé y que recuerdo que le dije a Dios, bueno, ¿qué me quieres preguntar? Si lo elijo a él o a ti, te elijo a ti. Después me di cuenta que bueno, pues ya no había embarazo, pero me enojé con Dios. Me enojé con Dios como un año, me tardé como 3 años más para regresar a buscarlo. Quisiera decirte que mi respuesta fue favorable, que le seguí amando y adorando aunque no me dio lo que yo esperaba que me diera, pero no fue así. No tuve la mejor respuesta. No fui agradecida, no me fui a adorarlo después de que no me dio lo que yo quería. No fui como David, ¿verdad? Que tan duramente ahora hemos juzgado, pero bueno, David fue capaz de aceptar la voluntad de Dios y adorarle en medio de tanto dolor. ¿Qué tal nosotros, verdad? ¿Seremos capaces de adorar a Dios cuando no nos da lo que tanto le estamos pidiendo y lo que a tanto nos estamos aferrando? Pues dice aquí, ¿verdad? Dice, y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. ¿Se acuerdan esa parte donde Pablo y Silas, después de haber hecho una liberación, después de haber echado fuera un demonio de adivinación de una mujer, los golpean, los maltratan, los meten a la cárcel, los amarran y ellos empiezan a adorar? ¿Y sabes lo que pasó después de esa adoración? Las cadenas se rompieron y las paredes se cayeron. Eso es lo que hace la adoración cuando nosotros en medio de ese dolor decidimos decirle al Señor, ¿sabes qué? Acepto tu voluntad. ¿Sabes qué? Si tú me quieres sanar, sáname. Y si no, acepto tu voluntad. Yo te voy a adorar. Aún en medio de la enfermedad. Y es difícil, no es fácil. Y solo quienes están pasando por ahí lo saben. Y difícil es, ¿verdad?, que tú estés luchando por tu matrimonio, porque se ha restaurado y de pronto ver que no.
que no se está restaurando y que esa persona que tú esperabas que regresara no regrese. Y el Señor te dice, yo quiero que me adores. Yo quiero que estés contento conmigo. Pero en medio de esa adoración, las ataduras se rompen. Esos cárceles espirituales caen. Así de importante es la adoración. Y entonces dice, ¿verdad? Que después de que vio que el niño estaba muerto, se levantó y comió pan, tuvo paz. Dice, viendo que el niño aún vivía, yo ayunaba y lloraba diciendo, quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño. Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Hay veces solamente hay que disfrutar de la voluntad de Dios, aunque sea difícil. Y dice, y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. Y envió un mensajero por medio de Natán profeta, así llamó su nombre, Jedidías, a causa de Jehová, que significa amado de Jehová. Ahora, sí es verdad, muchas veces nuestro pecado trae consecuencias y son dolorosas, pero la misericordia de Dios es tan grande que vuelve a tener misericordia de nosotros y vuelve a darnos una oportunidad de ser felices, de amar, de disfrutar. A veces nosotros estamos esperando que Dios bendiga el pecado, pero Dios no bendice el pecado. Perdona que te lo diga. Si tú crees que puedes robarle el esposo o la esposa a alguien y después obtener la bendición de Dios, difícilmente. No te digo que sea imposible, pero difícilmente. En cambio, en este caso, bueno, pues este bebé ya había muerto, pero Dios decidió bendecirlos con Salomón, que después sería ese rey sabio. Bueno, dice por aquí que después de esto Joab peleaba contra Raba de los hijos de Amón y tomó la ciudad real. Entonces envió Joab mensajeros a David diciendo, yo he puesto sitio a Raba y he tomado la ciudad de las aguas. Reúne pues ahora al pueblo que queda y acampa contra la ciudad y tómala. No sea que tome yo la ciudad y sea llamada de mi nombre. Y juntando David a todo el pueblo fue contra Raba y combatió contra ella y la tomó. Y quitó la corona de la cabeza de su rey, la cual pesaba 1 talento de oro y tenía piedras preciosas, y fue puesta sobre la cabeza de David y sacó muy grande botín de la ciudad. Sacó además a la gente que estaba en ella y los puso a trabajar con sierras, con trillos de hierro, hachas de hierro, y además los hizo trabajar en los hornos de ladrillos, y lo mismo hizo a todas las ciudades de los hijos de Amón. Y volvió David con todo el pueblo a Jerusalén. Y hemos terminado con la lectura de hoy. La verdad que no sé si a ustedes se les hizo larga, pero me se me hizo corta. Bueno, pues yo quiero preguntarte, si el Señor Jesús viene hoy y toca la puerta de tu corazón, te dice como a David, quiero darte una nueva oportunidad. Quiero darte una nueva oportunidad de que tu vida sea transformada, de que tu vida sea cambiada, de que empieces de nuevo. Quiero darte una oportunidad de que ese pecado que has estado viviendo no te lleve a un lago de fuego, sino que quiero regalarte la salvación. ¿Qué le dirías tú? Pues si le dices que sí, yo quiero que me acompañes a hacer una oración sincera y con todo tu corazón, porque es una oración que dice la Biblia que con el corazón se cree, mas con la boca se confiesa, es en voz alta justamente por eso. Y pues es decirle que sí a Jesús. Él ya hizo su parte, murió por ti y por mí, derramó su sangre en la cruz. Pero para que esta salvación
se dé, ahora tú tienes que decirle que sí. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta hora te pido perdón por mis pecados. Perdóname todos aquellos pecados que en lo oculto he hecho, que creo que nadie sabe, pero hoy entiendo que lo sabes tú. Perdona mis pecados. Ayúdame a comenzar de nuevo. Por favor, te pido que entres a mi corazón. Hoy te acepto como mi Señor y mi Salvador. Y te pido que tu Espíritu Santo se quede conmigo para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora el Espíritu Santo pone en mi corazón una oración especial. Y esta oración es para aquellas personas que están esperando una restauración en su matrimonio. Esas personas que tal vez han estado en una infidelidad. Quiero que repitas conmigo esta oración. Señor Jesús, hoy me pongo a cuentas contigo. Hoy te pido perdón por ese pecado oculto que pensé que nadie sabía, pero que hoy por medio de esta oración entiendo que ha salido a la luz. Perdóname por toda infidelidad. Perdóname por haber caído en tentación. Perdóname por haber hecho lo malo delante de tus ojos. Perdóname por haberle fallado a mi esposo o a mi esposa. Perdóname por fallarle a mis hijos. Perdóname por fallarme a mí mismo. Pero sobre todo, perdóname Dios por fallarte a ti. Pido tu misericordia sobre mi vida y sobre mi familia. Ayúdame a que mi esposa o mi esposo me pueda perdonar. No dejes que mi matrimonio se termine. No dejes que mis hijos y mi cónyuge terminen con el corazón herido, dañado, lastimado a causa de mis errores. No dejes que la pobreza y la escasez entre a mi casa. No dejes que esas maldiciones generacionales de las que la Biblia habla se cumplan en mi vida y en mi familia. Ten misericordia de mí y de mi familia. Pues yo sé que tú ya pagaste en la cruz por mi pecado. Y tu palabra dice que si mis pecados fueren rojos como el carmesí, tú lo convertirás en blanco como la nieve. Y arrojarás a lo profundo del mar mi pecado y no te acordarás más de él. Gracias por perdonar mi pecado. Te oro que restaures mi hogar. Te oro que restaures mi matrimonio. Te oro que restaures a mis hijos. No los quiero perder. Ayúdame, Señor. Ayúdame a romper toda relación de pecado, toda relación de fornicación, de adulterio, porque así se llama. Perdóname si me apasioné o si incluso me siento enamorado de alguien más. Ayúdame a arrancar esa persona de mi vida. Hoy te entrego a esa persona. Hoy, y puedes decir el nombre de esa persona. Hoy rompo toda ligadura espiritual, emocional, almática con esa persona. Rompo todo lazo demoníaco que hay entre yo y esa persona. Hoy soy libre
de esas artimañas. Hoy decido quedarme con mi familia. Hoy decido quedarme con mis hijos. Hoy decido quedarme con ese hombre o con esa mujer a quien yo le prometí quedarme por toda la vida. Y te pido, Señor, que nos reenamores. Que si ya no me siento enamorado o enamorada, que si mi esposo o mi esposa ya no se ven enamorados de mí, que hoy restaures ese amor, que nos reenamores, que hagas esa obra por nosotros y por nuestros hijos. Gracias, Señor Jesús, porque confío en que lo harás. No me avergüences, Señor, ni ante mi familia, ni ante las personas. Ese ataque que el enemigo está planeando para destruir mi familia, no lo permitas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Sé que esta es una oración de muchas que vas a tener que hacer. Las ligaduras espirituales con aquellas personas con las cuales nos apasionamos y con las cuales pecamos, a veces son difíciles de romper. Pero es una decisión, así como un día decidiste estar con esa persona y serle infiel a tu cónyuge con esa persona, así hoy tú puedes decidir apartarte de esa persona. En tus propias fuerzas tal vez no vas a poder, porque hay algo espiritual muy fuerte. Créeme que no son solamente sentimientos, no es solamente que te guste la persona. La Biblia habla de lazos espirituales. Hay muchas más cosas que podría explicarte ahora, pero creo que nos llevaría mucho tiempo. Que solamente Dios puede ayudarte a romper con esas ligaduras para que esa persona pueda salir de tu vida. Que puedo aconsejarte. Si quieres verdaderamente terminar esa relación para que no termine tu matrimonio y tu familia, bloquea a esa persona, sácala de tus redes sociales, aléjate de esa persona si trabajas en el mismo lugar, si estás en los mismos círculos sociales. Tienes que tomar distancia, tienes que bloquear de todo, no puedes como decir, ok, sí, terminamos, pero le sigo buscando en redes sociales. No, tienes que romper absolutamente con todo lo que te conecte con esa persona. Sobre todo porque voy a decirte algo, ahora que tú has hecho esta oración y que hay arrepentimiento en tu corazón, vienen las artimañas de Satanás y va a buscar avergonzarte y va a buscar que todo eso que estaba en lo oculto salga a la luz. Entonces tienes que mantenerte firme y en oración. Bueno, pues ahora sí una oración general. Espíritu Santo, te oro por todas las personas que les ha llegado esta palabra, que esta palabra que nos has dado nos transforme, nos cambie, porque tu palabra dice conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Yo declaro libertad sobre cada persona que ha escuchado la palabra tuya, mi amado Dios. Declaro que tu Espíritu Santo está sobre cada uno de nosotros. Llénanos con tu paz, con tu gozo, con tu alegría, con tu presencia. Oro que el Señor te guarde en tu entrar y en tu salir, en tus finanzas, que sea bendecido todo lo que la planta de tus pies pisare y todo lo que con tus manos tocares sea bendecido. Recuerda que el Espíritu Santo está contigo, Él va delante de ti, a donde quiera que tú vayas, Él va contigo, Él nunca te dejará. Él no sabe fallar, Él no te falla, Él es fiel. Él siempre va a estar contigo. Dice su palabra, aunque tu padre y tu madre te dejaren, yo nunca te dejaré. Aún dice su palabra que Él nos lleva grabados en la palma de su mano. Así que te bendigo en el nombre de Jesús. Nos vemos pronto. Bendiciones.